buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Hoy, como todos los días, con un tema de trascendencia nacional, pero también, por supuesto, que tiene que ver con lo local. Vamos a hablar de la renuncia y de las jornadas de manifestaciones que se han dado aquí en la ciudad de Medellín y en todo el país, que están asociadas también a esa reforma tributaria que el gobierno nacional pretendía poner en el Congreso de la República, y pues la renuncia que vino después por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Son 7 días que se completan ya de manifestaciones en las principales ciudades del país, en un principio por este proyecto de ley que pretendía, a través del Ministerio de Hacienda, proponerse en el Congreso de la República. Pues como primer asunto tenemos que el presidente Iván Duque se pronunció y dijo que ya había sido retirada, que se iba a hacer el consenso con los diferentes actores sociales del país y también con los partidos políticos. Y tenemos un segundo suceso que ocurrió específicamente este lunes 3 de mayo, y es que se conoció la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y también de su viceministro, Juan Alberto Londoño. Posteriormente llegó también la aceptación de estas renuncias por parte del presidente Iván Duque. Vamos a analizar esta noticia, vamos a analizar el contexto, y por eso hemos invitado hoy aquí a Más Allá de la Noticia a Olmer Muñoz. Él es politólogo y además también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, politólogo, gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo, por la invitación, y a todos los televidentes una feliz noche. ¿Cómo toma el país la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? En general, podríamos decir que dos cosas. Es un ambiente de respiro, sobre todo porque había mucha agresividad con el nombramiento no solamente de él antes, sino también por la propuesta misma de la reforma tributaria. Eso baja un poco los ánimos, pero como ustedes se dan cuenta, el cambio del ministro no agota la crisis que tenemos interna. Por lo tanto, sí es un respiro para los que están marchando y los que están protestando, porque incluso mucho más allá del texto de la reforma, la persona del mismo ministro se convirtió como en un acto de agresividad para muchos y tomaron esto más como un asunto personal. Pero lo segundo que es muy importante es que el país necesita retornar a un fenómeno de consenso y mirar lo que hay técnicamente que hay que hacer, que es unos asuntos de régimen fiscal, administrativo, que lo tendrá que hacer otro ministro como ya está nombrado, y que en ese cargo a cualquiera que le toque esa cartera le va a tocar un momento muy difícil del país. Los organizadores de este paro nacional pues aseguraron justamente en las últimas horas que las manifestaciones, en vez de parar, iban todavía a continuar. Para que tengamos y le expliquemos un poco el panorama a los televidentes, se tenía, digamos, la idea ciudadana de que estas manifestaciones, estas movilizaciones sociales, eran en principio por la reforma tributaria. El presidente Iván Duque la quitó. Después, obviamente, por el ministro Carrasquilla y sus declaraciones en medios de comunicación, como todo lo vimos con el tema del huevo, además muy famoso. También renuncia él y renuncia a su viceministro. ¿Cuáles son los asuntos que la gente sigue pidiendo en las vías de las ciudades? Bueno, indiscutiblemente muchos temas, sobre todo del orden social, que están pidiendo. Yo he hecho el ejercicio incluso de preguntarle a muchos de mis estudiantes si realmente se habían leído la reforma tributaria en principio, y en el 80% no lo habían hecho. Igual, con cualquier ciudadano tampoco se va a leer un texto de 160 páginas, sí, es verdad. Pero los temas agudos del país son financiación para programas sociales, salud, educación, sostenibilidad de las pensiones, aumento de la cobertura, sobre todo de subsidios en medio de la pandemia. Y sin lugar a dudas, cómo levantar el tema de la crisis económica para los pequeños empresarios, medianos empresarios, que han sido los más afectados. Entonces, si bien la excusa para ir a la protesta era el texto de la reforma, no habría razón para estar hoy marchando. Sin embargo, como el inconformismo del país es tan amplio en muchos sectores, por necesidades que no han sido resueltas ahora, incluso vienen desde hace 50 años. Lo que se viene muy importante para el país es lo siguiente: las reformas no se van a hacer de hoy a mañana. Es decir, si mañana hay paro nacional, las transformaciones que están pidiendo no se van a hacer para el viernes. Es imposible. Por lo tanto, hay que decirle a los ciudadanos que hay que buscar la mediación. Y el canal de la mediación es que el presidente tiene que abrir el diálogo con expresidentes, Senado y Cámara de Representantes, partidos y movimientos políticos, estudiantes, profesores, gremios económicos, porque entre todos tenemos que, digamos, aportarle de manera sensata para que el país tenga sostenibilidad. Esos son los temas pues, más agudos que se ven en estos momentos, pero seguramente hay otros más. El tema de la violencia interna del país, proceso de paz, etc. Hay quienes critican que de pronto el presidente Iván Duque se ha demorado un poco
en sentar en la mesa, en convocar a un diálogo nacional. Se demoró, digamos, casi más de 3 días en retirar la reforma tributaria después de que ya las manifestaciones se habían salido un poco de control. ¿Qué tanta presión ha tenido efectivamente la ciudadanía en las decisiones que ha tomado en este momento el Poder Ejecutivo en el país? Pues es indiscutible que el resultado de esa presión es que no esté ya la reforma en trámite en el Congreso. Eso es fundamental. 2. El ejercicio del derecho a la reunión, como lo plantea la Constitución Nacional del artículo 37 y el artículo 15 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, permite que sí nos podamos reunir y es un derecho para exigir y reclamar. Pero es muy importante que los ciudadanos se den cuenta que no existe el derecho a la movilización violenta. No estamos estigmatizando, simplemente que hay que guardar las proporciones porque la presión ciudadana tiene sus efectos. Pero lo que no podemos dejar desbordar es las acciones violentas porque afectan a todo el mundo. Los pequeños empresarios, los microempresarios y en general las personas que tienen que movilizarse en una ciudad. Entonces, esa demora, no escuchar incluso las demandas y haberlo hecho tan apresuradamente porque, fíjense ustedes, hay un detalle y es que prácticamente el presidente no había leído tampoco el texto completo de la reforma. Y eso da cuenta de por qué él dice en una entrevista que no supo por qué los servicios funerarios y otros servicios de la canasta básica familiar quedaron grabados con el IVA. Por lo tanto, si el Ministerio de Hacienda y el presidente no leen el texto, pues eso lleva al caos que estamos viviendo. ¿Qué se necesita? Por eso es la participación tan importante de los congresistas en esto, porque en última instancia, los que sancionan una ley como esta no son los ciudadanos, son los congresistas. Entonces la pregunta es, ¿y los congresistas qué están pensando al respecto de la financiación también del país en temas sociales en medio de una pandemia? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y repito, la marcha genera esa presión social porque las movilizaciones sociales son bondadosas en ese sentido. Lo que no es tan bondadoso es que la protesta se convierta en un acto violento para reclamar derechos de los ciudadanos. Yo entiendo que haya mucha tensión porque no se ha visto la solución directa del Estado. Eso es verdad. Pero recurrir a la violencia es el peor camino en estos momentos. ¿Cree usted que el tema de la pandemia del coronavirus ha podido ejercer un poco más de presión en el gobierno? Y me refiero a esto por lo siguiente. Digamos que la campaña que se hizo desde el gobierno nacional era que mucho cuidado con las manifestaciones porque había una pandemia, porque las aglomeraciones significaban más contagios, pero aún así la gente salió a las calles. Y vemos muchos mensajes que incluso dicen que la gente le tiene más miedo, digamos, a la situación como tal del país que incluso a la pandemia. ¿Podría esta reacción de la ciudadanía en medio de un momento tan difícil darle una presión adicional? Por supuesto, miren, socialmente el hecho de la movilización genera esas presiones políticas, pero además tenemos un problema de pandemia global. Eso no es solamente que pase en Medellín. Ahora, si quieren salir a arriesgarse, lo pueden hacer, están en todo su derecho. Pero hay un asunto de autocuidado, por eso es tan importante eso. No quiere decir que no puedan marchar. Con los debidos cuidados seguramente se podrá hacer, pero es muy difícil que en una marcha haya un distanciamiento de 1,5 metros. En ninguna parte existe eso. Por lo tanto, las presiones que se pueden hacer en estos momentos generan un riesgo adicional y es que si bien estamos al 98% en las UCI, a mañana o al jueves o al domingo vamos a estar 100%. Y si la gente que de buena fe salió y se contagió y no tienen UCI para un respirador, pues sí estamos en serios problemas. Ahora viene la pregunta, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No se va a tratar de eso. Lo importante es que todos somos responsables también de nuestra vida y la de los otros. Y por eso el gobierno, si bien tiene que tomar decisiones para que haya una restricción, los ciudadanos también tenemos que ser un poco conscientes de que esta pandemia se reproduce a velocidades extremas, sobre todo con las cepas nuevas que tenemos. Entonces yo creo que la ciudadanía entiende muy bien el riesgo, pero están corriendo el riesgo. En general se están tirando al abismo, literalmente, y si bien esto puede tener resultados muy positivos, como que se saque la reforma,
Lo demás, necesitamos de la misma presión del ciudadano para que pueda aportar ideas y apoyar en el desarrollo del país. No nos serviría de nada tener 15 millones de muertos o 2 millones de muertos por la pandemia si efectivamente va a seguir el mismo reclamo. Tiene que haber cambios políticos y también tenemos que ser un poco mesurados en lo que vayamos a hacer, porque es un riesgo que no me lo invento yo, es un riesgo real. Tiene que ver con una mediación de la ciudadanía, podría decirse de esa manera, porque es legítimo salir a manifestar, por supuesto que lo pueden hacer, pero que tengan en cuenta también el momento coyuntural y que si deciden hacerlo, pues que lo hagan con todos los cuidados. A propósito de ese anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria del Congreso de la República, pues las reacciones nos hicieron esperar. Uno de los que se pronunció fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El retiro de la reforma tributaria esperamos que signifique en un descanso para, digamos, la insatisfacción social que llevó a marchas multitudinarias que también estuvieron lamentablemente acompañadas de un vandalismo que nosotros rechazamos de forma contundente y que además hemos combatido de forma contundente. Súper. Bueno, politólogo, en medio de ese ambiente tan agitado que se vive el país, la ciudadanía pidiéndole rápidamente respuestas al presidente Iván Duque, ¿hay alguna diferencia en que el presidente le haya pedido la renuncia al ministro o que el ministro sea quien haya renunciado? Pues efectivamente sí hay una diferencia muy cualitativa en esto, porque cuando yo le pido la renuncia a usted es porque yo lo estoy prácticamente declarando a usted insubsistente o puedo echarlo, decirle, bueno, hasta aquí llegó su trabajo. Y se estaría, entre comillas, poniendo del lado de la ciudadanía. Claro, y es una forma de tener unos réditos políticos con la población que está protestando. Sin embargo, la mayoría de los presidentes, y no me equivoco, de aquí a los últimos 60 años, tratan de no hacerlo porque ellos están en un compromiso también de generarle una cierta estabilidad al país. Entonces eso puede generar más alteración y si ustedes saben, en las redes también las personas piden la renuncia del ministro de Defensa, de Minas, Transporte, etcétera. Los gobiernos tratan de mantener la calma en eso, por lo tanto el presidente prudentemente acepta la renuncia, sobre todo porque es un fracaso también para el mismo ministro que el texto que él presenta, que además no lee el presidente y que además no le gusta al Congreso y que difícilmente va a tener apoyo incluso por la bancada de gobierno, pues simplemente lo que va a decir es, pues no debo estar más aquí. Esa es una función que es muy importante que la entendamos. Todo funcionario público tiene un costo en sus decisiones. Por lo tanto, el ministro asume su responsabilidad y el presidente pues toma la decisión de nombrar a otro ministro. Por supuesto, en casos muy extremos o ya muy directos, los presidentes sí toman decisiones también de ese corte. En este momento, pues el nivel del margen es muy corto entre pedirle la renuncia y que él renuncie. El efecto tiene que ser el que esperamos, que sí se genere una calma y que haya una confianza con el nuevo ministro que ya al menos ya ahora pues ha convocado al diálogo, incluso con sectores que han sido bastante radicales con estas medidas, pero que saben que hay que mirar el tema fiscal del Estado. Analistas económicos también hablan de las consecuencias que tiene no solamente la salida del ministro de Hacienda y de su viceministro, sino también la espera de los ciudadanos por ese nuevo texto que ha dicho el presidente Iván Duque sí o sí se debe tramitar en el Congreso de la República. Esto es lo que dice. Algunas de las calificadoras, en específico Moody's, dijo que el retiro de la propuesta de reforma fiscal hace que se pueda revisar antes de lo anticipado la calificación de riesgo de Colombia, haciendo que la probabilidad de perder el grado de inversión sea más alta que antes, y esto también puede producir un aumento importante de las tasas de interés. Toca esperar, sin embargo, cuál es realmente el nuevo texto de reforma tributaria y la posibilidad de que el Congreso la pueda pasar antes de que se termine junio de este año. Bueno, y antes de continuar con este importante análisis, hacemos una corta pausa aquí en Más Allá de la Noticia, pero quédense con nosotros. Estamos hablando de las protestas, también del retiro de la reforma tributaria y de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ya volvemos. Estás viendo Más Allá de la Noticia.
En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellin.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590, extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. Estás viendo Más allá de la noticia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Más allá de la noticia. Abro comillas, mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida de consensos necesarios. Palabras del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el comunicado en el que anunciaba su renuncia. ¿Cree usted que las declaraciones que tuvo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en redes sociales y en medios de comunicación, en los que no sabía cuál era el precio de un huevo, alteró, digamos, esa presión, sobre todo a través de las redes sociales, donde hoy también podemos decir, se ve una amplia movilización ciudadana? Eso es indiscutible y además les cuento el detalle. Si a otros ministros o incluso a otros senadores les hubieran hecho la misma pregunta, les aseguro, tampoco sabrían. El asunto es que cuando uno es funcionario público y es ministro, sobre todo de una cartera tan delicada, hasta en esos detalles es tan importante conocer lo que pasa en el país. Difícilmente podríamos poner, y con todo respeto, a un ingeniero de petróleos en una cartera como salud. No se puede. Necesitamos personas capacitadas en esas áreas que puedan lograr objetivos propios y principales para esa cartera, pero que además entiendan también las necesidades de la población. Eso es el costo político al que yo les digo que uno está sometido si está dentro del escenario público. Y eso pasa con cualquier ministro en cualquier estado del mundo. Lo que pasa es que aquí en el país también hemos tenido serios problemas en los cuales ministros que tal vez puede que para la población hayan sido muy, perdonen la expresión, muy caraduras y no renuncian a pesar de las dificultades que tenemos. Pero eso hace parte de tratar de mantener un poco la gobernabilidad interna del país. Hablemos también de la llegada del nuevo ministro. El presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, dice que el nuevo ministro de Hacienda es José Manuel Restrepo, quien actualmente se desempeñaba como ministro de Comercio. ¿Qué implicaciones tiene la llegada de este nuevo ministro y cuáles son el análisis que usted hace? Pues básicamente es que tiene que analizar técnicamente lo que necesitamos hacia el futuro. ¿Qué les quiero decir esto a los televidentes? Es que cualquier ministro de Hacienda en estos momentos tiene que mirar las arcas del Estado y cómo financiarse hacia el futuro. Lo que pasa es que hay que buscar los recursos no necesariamente digamos, en el escenario que se presentó anteriormente. Por lo tanto, me parece muy valioso, uno, que se llame al consenso. Dos, que sea una propuesta mucho más amplia de otros sectores que también puedan intervenir. Tres, tiene que ser una propuesta muy realista con las finanzas del Estado. No podemos imprimir billetes, olvídense de eso, eso no es así, la economía no funciona así. Pero sí podemos buscar recursos que hemos tenido perdidos durante mucho tiempo. Siempre le digo a mis alumnos que miren los informes de la Contraloría para que ustedes vean los hallazgos anuales que tenemos en contratación estatal. Estamos hablando de pérdidas anuales de 45 a 50 billones al año. Entonces la pregunta es, esa plata que pierde el Estado por vía de la contratación estatal, ¿por qué no se puede recuperar? Ustedes pueden preguntarle a los expertos en este tema de derecho administrativo, hacienda pública, y les van a decir lo mismo, y es lo siguiente. El proceso se demora 10 años y por lo general termina perdiendo el Estado el caso y tiene que indemnizar a aquel que le eliminó el contrato. Por lo tanto, yo creo que aquí también los consensos con los jueces no es para hacer actos de corrupción, sino para mirar que el fisco del Estado se tiene que proteger y ante incumplimientos de contrato usted tiene todo el derecho de acabar el contrato. Pero los pleitos jurídicos nos han llevado a que tengamos un gran déficit también fiscal por pagos que el Estado tiene que hacer. Entonces, eso por un lado. Dos, el nivel de corrupción en el Estado es muy alto.
y en muchos funcionarios y en muchos lugares, y esto se transmite desde lo alto hasta lo bajo. Entonces, si robamos poquito, robamos mucho. Yo creo que la consigna tiene que ser austeridad, ahorro, pero también ser muy honestos con el gasto del Estado, porque efectivamente no tenemos un Estado boyante, no tenemos petróleo, no tenemos muchos recursos y vamos a necesitar mucha plata para financiar salud, educación y el tema de la pandemia en los próximos años, además del ingreso solidario que es tan importante para la población menos favorecida. No crean que la población de clase media y pobre no se ve afectada directamente, pero tenemos que tener un dinero para que podamos financiar el impacto de ellos, pero no para sostenerlos hasta el infinito, sino precisamente para que puedan acceder a oportunidades y se incorporen a la cadena de producción y reciban así también un buen salario digno y justo, que también es un reclamo que la población pide en cualquier sociedad, no solamente en Colombia. Si hay algo claro aquí, politólogo, es que de alguna forma tiene que sacarse el dinero para poder financiar el Estado, según lo que dice el gobierno nacional. Y el presidente Iván Duque, incluso cuando anunció el retiro de la reforma, pues también anunciaba algunas posibilidades, dejó entrever algunas formas de obtener esos recursos. Entre otros, una palabra que usted acaba de mencionar y es austeridad, bajarle un poco el presupuesto a los programas del Estado. Según su análisis, si es necesaria una reforma tributaria, ¿de dónde podríamos sacar los colombianos ese dinero para financiarnos, además en una situación que no teníamos prevista, como la pandemia? Eso es absolutamente cierto. Ningún estado tenía prevista una pandemia. Por lo tanto, no tenían dinero para sacar de manera inmediata. Entonces hay muchas formas, digamos, en términos muy generales. Yo sé que puede ser muy simplista, pero se puede buscar dinero de otros programas que tenemos o que no funcionan. Temas burocráticos que no son necesarios se pueden eliminar. Yo les he dicho mucho a muchas personas que si le exigimos a las personas de menores recursos que se hagan un esfuerzo, pues los que ganan más también tienen que hacer un esfuerzo. Y les pregunto yo a los mismos dignatarios en el país, magistrados, senadores, que podrían incluso hacer un gran esfuerzo burocrático, pero no lo hacen. Entonces yo creo que muy bueno exigirle a la población que se apriete el cinturón, pero también tenemos que exigirle al Estado que le baje la burocracia. Menos mal, el ministro ya anunció que los 14 billones para compra de aviones no se van a ejecutar. Eso está bien. El tema de seguridad es muy importante y seguramente no vamos a disminuir el gasto, pero sí podemos utilizar otros rubros que no afecten inversión social y que puedan dirigirse al sostenimiento de esos programas en los próximos años. Entonces, yo creo que la Contraloría, los altos mandatarios, dignatarios pueden hablar de un tema de recuperación de dinero, hablar con la banca internacional, no ampliar el endeudamiento, pero miren, a problemas globales como este también hay que recurrir a soluciones globales. Si los sistemas de acreditación internacional nos pueden a nosotros poner una baja calificación, pues eso le ocurriría a 190 estados del mundo, incluidos los más poderosos. Entonces, creo yo que internacionalmente podríamos hacer un balance también con la banca internacional, sin necesidad de que estas deudas externas, por ejemplo, se aumenten estrepitosamente y que los estados puedan utilizar parte de ese dinero también en el sostenimiento de estos programas. Y así, con la burocracia del Estado y otras entidades que probablemente no nos generen tanto ingreso, sino más gasto, pues obviamente habrá que reducirlo. Entonces, reducción de la burocracia es fundamental, austeridad en el gasto del Estado y, por supuesto, dedicarnos a asuntos que la población necesita resolver hoy, que es reactivar el empleo, reactivar la economía, pero lastimosamente les quiero decir que el escenario en medio de la pandemia no es muy alentador, sobre todo si tantas personas salen a la calle sin cuidarse. Eso es muy importante. El autocuidado es fundamental. Marchen con los debidos cuidados, pero saben que hay un riesgo evidente y real en el lugar donde estemos marchando. Profesor, y algo en lo que ha sido muy claro el sector que promueve el paro nacional y también los marchantes es que no se van a retirar de las calles o no van a dejar esta presión que están realizando pues hasta que el Estado no dé solución a estas problemáticas. Justamente el presidente Iván Duque abrió un espacio, ya anunció un espacio de concertación con los manifestantes para escuchar sus temas. ¿Cuál cree usted que deberían ser los principales sectores que estén en esa mesa con el presidente Iván Duque? Pues miren, particularmente, sobre todo por la responsabilidad que hay en el Estado, son grupos políticos, eso es muy importante, pero agremiaciones sociales.
los indígenas también van a estar, maestros, médicos, gremios económicos, sectores económicos de microempresarios y medianos empresarios. La banca también tiene que estar allí. En ese sentido, son una aglomeración de personas que antes no han sido consideradas para plantear un texto de la reforma. Ahora bien, la tarea, como profesor tengo que decirla, es que si somos bien juiciosos no podemos decir que hay que sacar plata de donde no hay. Eso no es posible. La responsabilidad de los partidos, la responsabilidad de los líderes es hoy llamar, uno, a la calma y al consenso. Dos, dialogar con los distintos sectores de mayor oposición o no con el Estado. Tres, construir un texto analizando el tema fiscal del Estado. Es decir, hay senadores que creen que el país tiene mucha plata, y es verdad, hay mucho dinero, pero no saben dónde está. Hay que controlar ese dinero. Pero también hay que ser responsables con lo que se dice frente al tema fiscal. Ni en un hogar se puede gastar la plata que no hay y el Estado tampoco puede gastar aquello que no tiene. Por eso Profesor, hay que y yo ahorrar. le agregaría a eso, porque se nos acorta un poco el tiempo de este programa, yo le agregaría a eso, que lo principal es que por ahora el presidente Iván Duque pues escuche a los ciudadanos para que pare esta ola de manifestaciones e incluso de violencia que se da también en medio de estas manifestaciones. Muchas gracias por acompañarnos, le dejamos la puerta abierta para que nos acompañe en otro espacio a debatir y a opinar sobre estos temas importantes que tienen que ver con toda la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz noche a todos los televidentes. Todos los televidentes que tengan también una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos aquí en Más Allá de la Noticia.